Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro pastor. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es una alegría poder estar aquí. Puede tomar asiento. Sabe que es un día muy especial. Este día de hecho es una semana especial. Es la única semana quizás donde probablemente en todo el mundo se habla acerca de Dios. Pero nosotros somos medio raros los seres humanos, ¿verdad? Tomamos este tiempo para otras situaciones y no para realmente debe de ser. Y por eso quiero que nosotros que estamos en este lugar nos podamos gozar en la palabra, podamos meditar y podamos realmente reflexionar acerca de lo que estamos celebrando el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes han ido a una fiesta? Los han invitado a una fiesta y no saben quién es el de la fiesta. Usted va y lo invitan a la fiesta y dice, hey, mira, ¿y cómo se llama el fulano de la fiesta, verdad? Uno lo invitó quizás a el amigo suyo, pero el festejado no es el amigo suyo. No sé si me está entendiendo, ¿verdad? Y uno dice, ¿y cómo se llama? Muchas veces nos pasa y qué vergüenza, ¿verdad? Pasa uno porque llega y así se llama, es el cumpleaños de la hija. Yo no sé cómo se llama la hija. Quiero que podamos en esta mañana poder entender esto. Mire lo que dice en San Juan capítulo 1 versículo 10. Si usted tiene sus notas o la Biblia, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Lo tiene ahí, por favor? San Juan 1:10. Dice así la palabra del Señor. Todos juntos, por favor. En el mundo estaba, ¿lo tienen? Ayúdenme juntos, por favor. En el mundo estaba y en el mundo fue por él, fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Escuche esto. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vea cómo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Fíjese que en esta semana quizás usted se dará cuenta que la gente está celebrando Semana Santa, pero está celebrándolo a la manera que el mundo lo muestra y no para lo que debe de ser. Es tan sencillo que en estos días la gente ha aprovechado quizás para hacer sus cosas, ir a pasear, salir, ir a recoger huevos, ¿verdad? Nada que tenga que ver con lo que es Semana Santa. Y quiero que nosotros en esta mañana podamos entender lo que dice la Escritura. Dice que en el mundo estaba, y si quizás usted estaba acompañándonos estas semanas que han pasado, se da cuenta que Jesucristo se hizo carne y estuvo aquí en la tierra. Si usted cree eso, lo que la palabra dice, entonces creerá también de que un día fue a la cruz, murió y resucitó. Pero si todavía yo dudo en que el Señor, que Dios se hizo carne y que vino aquí a la tierra, no podré entender, no podré creer lo que la misma Escritura dice. Y es bien importante que entendamos que cuando hablamos de Jesús, hablamos del Hijo de Dios. Y es Dios mismo. Pero quiero que usted pueda tener claro que nosotros, cada persona que ha aceptado a Cristo, tiene un Padre. Amén. Todos
aquel que aceptó al Señor, todo aquel que es salvo, tiene un Padre. Amén. Qué poquitos amenes. Quiere decir entonces que usted no es hijo de Dios. Si usted no ha aceptado al Señor, todavía necesita tener un buen padre. Ahora, ¿cuántos han tenido un buen padre? En lo natural, ¿cuántos han tenido un buen padre? Hay una gran diferencia en lo natural y en lo sobrenatural y en lo espiritual. Cuando hablamos acerca de tener un buen padre, porque si hablamos que Jesús es el Hijo de Dios y la Escritura nos menciona acerca del Padre, de ese Padre eterno que todos tenemos, se nos viene a nuestra mente el Padre terrenal que tuvimos aquí, que quizás no fue muy bueno. Algunos quizás tuvieron un buen padre, quizás otros no, pero ese es el concepto que podemos tener acerca de un padre. Por eso es bien importante que el Señor dice ahí que Él da potestad a todo aquel que lo pueda reconocer como Dios y aceptarlo como ese Padre. Le da la potestad de ser hijo. Y sabe que no hay mejor cosa que tener un buen padre, ¿sí o no? Amén. Es importante diferenciar entre ser hijo y no ser hijo. El Señor vino aquí para que nosotros pudiéramos ser hijos, no para que pudiéramos ser extraños. Porque no es lo mismo que su padre sea bueno, a que su tío sea bueno con usted. Su padre es su padre y su tío es su tío. Quien le dio la vida fue su padre, no fue su tío, ¿sí o no? Hermano, quiero que si hay algo en su mente en esta mañana que usted quizás está pensando en que tiene que ir a trabajar mañana y se le acabaron las vacaciones, yo creo que podríamos ajustar un poco nuestros pensamientos en esta hora. Es bien importante eso. Por eso el Señor dice que Él trae la verdad. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad. Si uno conoce la verdad, puede distinguir entre lo que no es verdadero, en lo que es falso, ¿sí o no? Solo el que conoce la verdad puede distinguir entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Es bien interesante esto, porque hay gente que ha tenido un mal padre y eso ha marcado su vida. Nosotros tenemos la oportunidad, aún creyentes, porque hay gente que es creyente pero sigue viviendo como que no tiene un padre, como que no tiene un Dios. Y él debe tenerlo bien claro de que si hablamos de un Dios, estoy hablando de tener un buen padre. El Señor nos dio esa potestad, por eso se hizo carne, por eso vino acá, por eso celebramos el día de hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Bendito sea el Señor. Y ¿sabe qué? Cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, quiero que usted pueda escribir ahí en sus notas, por favor, que Él fue el único que pudo haber sido dado a la humanidad. Mire lo que dice la Escritura. Dice ahí en Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, resplandeció sobre ellos. ¿Lo tiene? Dice el 6: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, ¿qué dice? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Sabe que cuando hablamos de Jesús, hablamos de ese mejor regalo que pudimos haber recibido. Pero yo sé que más de algunos de los que estamos aquí hemos recibido un buen regalo y no hemos apreciado el valor de ese regalo. O a veces nos han regalado algo que esperábamos que fuera algo mejor de lo que hemos recibido. Este regalo que hemos recibido fue perfecto. Este regalo fue justo lo que usted y yo necesitábamos. Y dice la Escritura que por ese regalo fue que nos sacó de esas tinieblas, ¿sabe? Hay algo que no sé si a usted le ha pasado, que usted no puede, aunque se conozca su casa, conozca el lugar donde anda, usted no se puede mover si realmente no tiene luz, ¿sí o no? O sea, puede conocer por dónde están las cosas que ha ubicado en su casa, pero si hay algo que mueven y al no haber luz, usted va a tropezar con eso. El hombre ha andado en tinieblas. El Señor es el que vino a dar esa luz para que nosotros podamos ver ese camino que Dios tiene preparados para todos.
Por eso es la gran confusión que hay en estos tiempos, porque la luz del Señor muchas veces no resplandece. No resplandece porque no es la que no alumbra, sino porque no permitimos de que esa luz sea encendida. Porque usted puede tener luz, pero si no enciende con el switch, la luz no se va a encender. Aunque sea de esas de que hable, pero si usted no habla, esa luz no va a funcionar. Aunque esté ahí, aunque haya energía, así es el Señor. Por eso es bien importante que entendamos que Él fue el único dado. ¿Sabe por qué? Por la infidelidad del hombre. Cuando uno le es infiel, cuando uno no hace las cosas correctas delante de Dios, anda en sombra de muerte. Amén. Anda en sombra de muerte. En otras palabras, te va a ir mal. Si no andas haciendo lo correcto, si no tienes al Señor en tu vida, para creyentes y para aquellos que no lo son, aunque tú digas que crees en el Señor, pero si no haces las cosas correctas, te va a ir mal. Poquitos amenes. Yo sé que hoy no van a haber muchos amenes. No le iba a decir algo para que usted se emocionara el día de hoy, sino para que pudiese meditar en lo que es la palabra del Señor. Pero lo bonito de esto, dice la Escritura, que era gracia sobre gracia, lo que leímos en Juan capítulo 1 versículo 16. El Señor nos ha dado gracia sobre gracia. Quiere decir que tenemos la mejor oportunidad el día de hoy de poder reflexionar en la palabra del Señor y poder alegrarnos, porque todavía tenemos oportunidad. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Tenemos oportunidad. Dice ahí, mire, en Mateo 3:17, allá en la parte de arriba de su nota, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Hermano, ¿sabe lo que es complacencia? Es lo que siente un padre cuando su hijo es un buen hijo. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos hijos. Aún si no todavía no somos hijos, Él quiere que seamos hijos y luego que seamos buenos hijos. Todo en la vida viene a ser un proceso que va llevándonos poco a poco. Muchas veces no es posible ver esa luz del Señor, porque todavía estamos en un lugar oscuro. Muchas veces no podemos ver esas bendiciones del Señor porque todavía nosotros estamos pensando en mis situaciones como quiero que sean. Dejamos de pensar en el Señor. Dejamos de vivir para el Señor. Cuando el Señor vino acá a darnos salvación, vino a pagar el precio en la cruz del Calvario, no era para irnos a la playa a disfrutar, no era para irnos a la tienda y gozar, qué bueno que soy cristiano. No fue para ir a recoger huevos a ver a dónde los escondieron. No fue eso. Él fue dado para pagar por nuestros pecados. Amén. Amén. Pero decimos amar a Dios, pero hacemos lo contrario. Por eso es bien importante que entendamos que fue ese mejor regalo. Por eso imagínense, ¿quién puede disfrutar un regalo bueno? ¿Quién puede recibir un regalo que sabe que es bueno y no disfrutarlo? Realmente solo alguien que todavía no pueda ver, o esa luz no le pueda alumbrar para ver todo eso. Él es el que tiene esa luz, y no importa qué tan pequeña sea. Muchas veces podemos en nuestra vida ver, pueden haber cosas oscuras, cosas ahí que pueden dominar, pero ¿sabe qué? Si hay algo tan mínimo, si hay una luz, si el Señor ha hecho algo en su vida, por muy mínima que sea, esa tiene que resplandecer en cualquier oscuridad en la que usted pueda estar. Amén. O sea, en otras palabras, si hay algo bueno, tan solo algo pequeño, eso va a hacer que se pueda ver. No importa qué tan oscuro sea. El hecho de que usted llegó aquí y tiene sus pies, tiene sus manos, puede hablar, puede escuchar, puede sentir, puede expresarse. Eso, aunque usted lo menosprecie, es una bendición de parte de Dios. Pero usted todavía está pensando en lo que no tiene. Piense en lo que tiene. Tiene a sus hijos. Tiene una casa. Tiene quizás dinero para pagar el bus, un carro, lo que sea.
es una bendición. Y ahí resplandece la luz del Señor en nuestra vida. Le hablo de esas cosas que quizás son las naturales, pero también las cosas aquellas espirituales, aquellas cosas que están dentro del ser humano, que nadie puede ver, porque aquí pueden haber personas que todavía están peleando en sí mismas con situaciones en su vida. Pero el Señor, hasta el día de hoy, su misericordia está abarcándolos. Y ahí usted puede ver ese rayo de luz por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra y fue dado. Amén. Él lo hizo por algo tan sencillo, porque usted no puede hacer algo por alguien si no ama. Amén. Usted no puede hacer algo por alguien si simplemente no siente amor. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Amén. Levante su mano, por favor. ¿Cuántos aman a sus hijos? Ahora, baje su mano. ¿Cuántos tienen hijos bien portados que nunca le han dado un dolor de cabeza? Levante su mano, por favor. Mire. Ahora, aunque su hijo sea así, escuche otra vez, le voy a hacer otra pregunta. Aunque su hijo sea como usted, ¿no le parece que es? ¿Usted sigue amando a su hijo? Levante su mano si usted sigue amando a su hijo. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿por qué si nosotros, dice la Escritura, siendo malos, sentimos eso y no Dios, que es amor puro y eterno, Amén. nos ve de esa manera? Amén. Ese es el amor de Dios. Amén. Por eso Él lo hizo. Dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y quiero detenerme ahí, porque nosotros como cristianos, porque aquí es bien bonito, porque la mayoría somos cristianos, y si hay alguien que no pertenece a la iglesia o no va a la iglesia y usted lo conoce, dice, un mundano es. Pero ¿sabe qué? Un día usted y yo fuimos así. Dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? A los creyentes, a los buenos, a ustedes que estamos en este mundo, al mundo. Al mundo, repita conmigo por favor. Otra vez, hermano, con convicción. ¿A qué? Al mundo. Al mundo. Cuando mires a alguien que no es cristiano, es al mundo. Y no es mejor. Tú no eres mejor que él. Es al mundo. Quiero, le digo así, hablo fuerte para que se lo quede grabado y le retumbe cuando usted salga de este lugar. Al mundo. Cuando veas a alguien que no conoce a Cristo, de tal manera amó Dios al mundo. No eres mejor que el mundo, pero sí tienes la potestad de ser hijo de Dios, que eso nadie te lo puede quitar, porque tú decidiste ser eso. El mundo también forma parte de ese sacrificio que el Señor hizo. Por eso amó al mundo y dice, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso fue dado. Fue dado, dice que dio a su Hijo. ¿Quién de ustedes darían a su Hijo en sacrificio para una buena causa? ¿Cuántos? Miren, ni uno. Ni uno. Ay, no. Yo no quiero que mi hijo. Todos pensamos, cuando hablamos de eso, quiero que entienda, pensamos en que queremos lo mejor para nuestros hijos. Que sea un profesional, que se gradúe. ¿Cuántos piensan así con sus hijos? ¿Verdad que sí? Pero no pensamos, yo quiero que sea un siervo de Dios, que tema a Dios, que honre a Dios. Eso no. Eso es secundario. ¿No cree que debería ser lo primero? Pero eso comienza en casa. Amén. Pues bien importante. Por eso esa luz resplandece sobre cada uno. Me da el camino, un camino para una parada eterna. Por eso dice, para darnos vida eterna. Amén. Eso es bien importante. Y le voy a decir, Jesús, el Hijo de Dios, también así como fue dado, también fue muerto. Yo sé que usted lo sabe, pero se nos ha olvidado, ¿sabe? Las cosas básicas, las cosas primordiales por el cual ahora usted y yo somos salvos.
Él fue muerto, Él murió. Cuando nosotros tenemos eso, a usted le duele cuando mira cosas que no están bien. Cuando yo me vuelvo indiferente, vengo a ser como aquel pueblo que le gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Y a veces somos creyentes que estamos gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Amén. Ah, yo amo a Dios también. Y lo mando a la cruz cada momento. Cuando hago aquello indebido. Dice San Mateo 16, 21. ¿Lo tienen? Desde entonces, palabras de Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí estaba el Señor diciendo, les estaba declarando lo que le iba a pasar, ¿sabe? En otras palabras le estaba diciendo, todos esos religiosos, todos aquellos que todavía dicen conocer a Dios, pero realmente no lo tienen en sus vidas, esos me van a crucificar. Ahora le hago una pregunta. ¿Quiénes lo estaban mandando al Señor a la cruz? En ese versículo, ¿quién es lo que está diciendo? ¿Quiénes lo estaban mandando a la cruz? ¿A dónde? Dice, empezó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? ¿Quiénes lo estaban mandando a la cruz? Él sabía que iba a cumplir esa parte, pero ¿quién lo estaba mandando a la cruz? Los sacerdotes, los escribas, los religiosos. Él sabía, porque no lo entendían, no lo conocían. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué gran diferencia. ¿Se da cuenta? Que si el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero aunque la gente le gritaba, crucifíquenlo, quien lo pusieron a Él en esa posición fueron los religiosos. Por eso Dios quiere gente que lo ame, que haga su voluntad y que viva la palabra de Dios. Esa es la diferencia. Pero yo quiero traer a su mente lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y usted pueda ver que cada vez aquel que no tiene a Cristo, eso fue lo que padeció. El día que nosotros no teníamos al Señor Jesús, eso fue lo que el Señor padeció. Ahora que somos cristianos, que usted es cristiano y es salvo, cada vez que le falla al Señor, cada vez que peca, cada vez que hace aquello indebido, que usted y yo sabemos, porque no somos ignorantes, conocemos la verdad, eso es lo que le hacemos al Señor. Amén. Le voy a pedir, hermano, que apague las luces, por favor, y dirija su mirada a la pantalla.
Dios. Lo lamentarás toda tu vida. No es el primer judío que ejecutamos. Él era diferente. Él fue elegido por los dioses. Eso creía él. Lo olvidarán en una semana. Dice Primera de Juan 2:2. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Si usted no puede sentir nada, le voy a dar una mala noticia. Usted no es hijo de Dios. Porque si le pudo haber impactado cada golpe, ese era el que usted y yo merecíamos recibir. Eso es lo que el Señor hizo. Se da cuenta cuál es realmente el sentido de ser un hijo de Dios, de poder celebrar en esta semana la muerte y resurrección de nuestro Señor. Él fue muerto. En Él dice la palabra que no había pecado. Él no merecía. Lo hizo por usted y por mí. Dice Primera de Juan 2:2, por nuestros pecados, se está incluyendo como ese creyente, aquel cristiano, aquel que pertenece a una iglesia, por usted, por mí y por aquel que todavía no lo es, por el mundo. No hacía ninguna diferencia. Ahora usted se da cuenta de que Semana Santa, ya que estamos ya por este último día de Semana Santa, es más que hacer nuestros propios planes, es más que estar yo haciendo cualquier otra situación, es más que eso. Si usted pudiera ver con el corazón realmente lo que esto significa, podríamos entender de que ahora nosotros estamos aquí disfrutando lo que tenemos, lo que hacemos, porque Él fue a la cruz. Que lo que usted tiene hoy, lo que yo tengo hoy, es porque Él fue a la cruz y pagó un precio. En la vida uno tiene que pagar un precio. Cualquier cosa que usted haga, si es buena, le irá bien. Si es mala, tendrá que pagar el precio. El Señor pagó el precio por algo que Él no había hecho, pero lo hizo por nosotros, por amor. Amén. ¿Quién puede pagar el precio por la maldad que hace? Solo Jesús.
Si usted pretendiera pagar el precio, como usted puede ver en estos días, la gente golpeándose, la gente caminando de rodillas, la gente haciendo que tanta cosa, jamás podrá pagar el precio. Porque ¿quién podrá ir a la cruz y morir por otro que no fuese sí mismo? Nadie. Solo lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4:10 dice: y en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio. ¿Para qué dice? Para quitar nuestros pecados. Aquí la gracia no es creer que yo amo a Dios. La gracia es entender que Dios me amó a mí primero, aún antes de yo haber venido a sus pies, aún antes de yo haberlo aceptado como mi Señor, como mi Rey, como mi Salvador. Aún antes Él me amó. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, porque todavía el mundo no le conocía. Usted no le conocía, yo no le conocía, pero antes de eso Dios me amaba. Por eso quienes no entendían cuál era la razón por la que Jesús vino a esta tierra y se hizo hombre, vino para salvar a aquel que estaba perdido. Amén. Amén. Por eso es lo importante de esto. La muerte quita todo pecado, no importa qué tan malo haya sido, no importa si ha matado, no importa si ha robado, no importa si ha usado droga, no importa si ha estado con cantidad de mujeres o cantidad de hombres, no importa. El Señor borra toda esa maldad. Dice que hace nueva criatura. Entras a una nueva etapa en tu vida, porque vienes a ser hijo de Dios. Y mire, le estoy hablando aún a creyentes, porque la palabra es clara y está hablándonos aún a nosotros como creyentes. Que podamos entender. Quiero que pueda entender, que su mente le pida al Señor que lo haga entender en su corazón. Porque si usted se pone a pensar, le va a encontrar miles de cosas. Y la gracia de esto es poder cambiar. Aquí no es de simplemente escuchar, es de poder cambiar, entender, reflexionar, meditar en ese sacrificio que el Señor hizo. Es simplemente creer que Él murió en esa cruz. Es simplemente creer que vino a la tierra. Es simplemente creer que lo hizo por amor a mí. Por eso es muy importante que todos los que estamos aquí lo podamos entender. Primera de Corintios 5:21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque los que iban a la cruz eran los delincuentes, eran los más criminales, eran los que tenían que pagar el precio por la maldad que habían hecho en la sociedad. Si usted habrá leído la Biblia o habrá visto la película que se han hecho acerca de la crucifixión de Cristo, sabía que estaba Barrabás y estaba Jesús. Y la gente, incitada por los mismos fariseos, religiosos, escribas, incitaron al pueblo para que escogieran a Barrabás. Y en el video que mirábamos ahí, usted mira que aparece Pilato. Ese hombre que aparece ahí es Pilato. Y mucha gente dirá: en una semana se va a pasar. ¿Lo escuchó? En esa parte de ese video dice: en una semana. O sea que si Dios lo toca hoy, puede ser que mañana se le olvide y siga viviendo de la misma manera. Pero hay siempre alguien que te dice las cosas que vienen de Dios. Y decía la misma mujer, que es del mundo también, le dice: ese era un hombre de los dioses. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a través aún del mismo mundo? Aún de aquel que no es creyente. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado a aquellos que necesitan de Cristo? Y a veces hemos sido rechazados. Pero debemos de entender que aún por ellos el Señor murió. Amén. Nadie puede estar bien con Dios si no le reconoce. Fíjese. Todo el mundo cree estar bien con Dios. Pero si usted realmente no tiene a Jesucristo en su vida, no lo acepta como su Señor, si no cree que Él murió en la cruz,
no puede realmente alumbrarle la luz del Señor en su vida. Porque todos creen que Dios en alguna manera existe, todos, o pretenden conocer a Dios. Pero la pregunta es, ¿Él es tu Señor? Aún para la iglesia, Él es tu Señor. Tiene que ser Él tu Señor. Pero aquí muchas veces nosotros ponemos nuestros pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Yo hago las cosas así y ya. Él es tu Señor. ¿Aprecias ese sacrificio que Él hizo? Por eso es bien importante. Pero sabe, el Señor murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero también la buena noticia que Él nos dio es que Él resucitó. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor porque Él resucitó? Él vive. ¿Sabe que le voy a decir? Estas letras que pusimos acá, estas se pusieron el año pasado. ¿Y sabe por qué? Porque este es el nombre que tiene que ser exaltado. Y esto es por el cual usted y yo estamos aquí. Porque Jesús vive. Qué barbaridad, qué poco entusiasmo. Le voy a repetir, Jesús vive. Dice su palabra que Él resucitó al tercer día. Dice Hechos capítulo 2, 32, dice, y a este Jesús que resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ese Jesús, usted y yo somos testigos que Él sigue viviendo. En Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Y está dando testimonio de que Él resucitó. Dice ahí la palabra en 1 Corintios 6:14, ¿lo tienen? Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Amén. Si el que está muerto, dice la palabra, el que está muerto en sus pecados y su maldad, el Señor lo va a dar vida, le va a dar vida en abundancia. Amén. Por eso es importante que cuando el Señor resucitó, juntamente nos resucitó a nosotros. Porque quiero que piensen esto, ¿qué tal y el Señor se queda en la cruz? ¿Qué tal y el Señor, a pesar de todos esos golpes, de todo ese sacrificio que recibió, Él no hubiera resucitado? ¿En qué habría mérito la muerte de Jesús en la cruz? Si dice que al resucitar Él, juntamente nos resucitó a nosotros también. Amén, hermanos. Por eso es importante que usted pueda tener claro que Él resucitó. Y por eso usted y yo estamos hoy con vida. Dice en 1 Corintios 15, 52, dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sabe por qué el Señor ofrece vida eterna? Porque la gente no entiende esto. Le voy a decir así en palabras sencillas, la vida eterna, aún para usted creyente. La vida eterna no es simplemente vivir aquí esta vida en el mundo, no. La vida eterna es que el día que mueras vas a vivir. Por eso la gente no le haya como mucho chiste, no necesito a Dios, sigo viviendo de la manera. Sí, no hay ningún problema, el problema es que cuando tú mueras vas a ir a otro lugar reservado. Pero los que vivimos en Cristo hay vida eterna, una promesa que el Señor ha dado. Amén. Por eso todo lo que tengamos aquí, esto va a quedar. Esto va a quedar. La gracia de esto es disfrutar esa promesa y vivir bajo esa promesa. Amén. Por eso nos transforma. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Así dice la palabra del Señor. Yo no sé aquí cuántos necesitan a Jesús. ¿Cuántos necesitan a Jesús en su matrimonio? ¿Cuántos necesitan a Jesús en su trabajo? ¿Cuántos necesitan a Jesús en su relación con otras personas? ¿Cuántos lo necesitan?
Ya. Si quiere cambiar su vida, necesita a Jesús. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Cuando leíamos después de la muerte de Jesucristo, Él nos mandaba a que pudiéramos compartir con aquel que no lo conoce. Pero a nosotros que lo conocemos, nos decía qué teníamos que hacer y qué teníamos que dejar de hacer. El problema es que hemos venido a los pies de Cristo y seguimos viviendo de la misma manera. Y muchas veces eso, ¿sabe qué pasa? Aquí entre usted y yo, nos impide poder hablarle a aquel que no le conoce. Amén. Porque sabemos que si le decimos a alguien que Dios es bueno, Él nos dirá qué clase de personas somos. Se lo digo porque quiero que haya realmente un verdadero cambio en nuestra vida. Dice que Él resucitó. Quédate ahí sentado, por favor. Él resucitó para darnos vida. Para eso resucitó. No hay otra razón. Quiere que tengamos una vida diferente. Si usted tiene a Cristo, quiere que realmente empiece a haber un cambio genuino. He podido ver el día de hoy las caras de la mayoría de ustedes. Y no soy un fariseo, pero Dios algo tuvo que haberle dicho en esta mañana. Aleluya. Este día es de alegría, nadie se entristece en una fiesta. Pero había una palabra de parte de Dios y quiero que usted se la pueda llevar. Dice en Isaías 53:7 que Él fue molido por nuestros pecados. Azotado. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Hermano, amigo, ¿qué quieres? Por mi maldad. ¿Sabe? Cuando usted se le venga la imagen de cómo es, le voy a hablar a los hermanos. ¿Sabe qué? Eso es lo que hacemos cuando le fallamos a Dios. Amén. Eso es. No le busque otra razón. Cada azote, cada golpe fue por nosotros, fue por lo que hicimos. Pero aquel todavía que no tiene a Cristo, el Señor dice que le va a dar potestad de ser hijo de Dios. Amén. Aleluya. De ser hijo de Dios.